¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común, el menos, pero de lejos menos común de los sentidos. Estamos con don Patricio Gajardo Lago Marcino. Encantado de saludarte, Pato, en esta tarde tan calurosa Un de gusto, enero, Juan José. de fines de enero ya, ¿ah? A puerta de En tener. enero, estamos ¿Eh? por el primer mes, ¿no? Ya pasó el primer mes de un 2023 que ha sido bastante menos acontecido que el 2022, po. Hasta ahora. Hasta ahora yo te diría que hay que tener calma. Exacto. Vámonos Yo, con calma. yo cuando era reportero más joven, Ya, los febreros eran fome, pues no pasaba nada, nada. ya. Y hace algunos años eso empezó a cambiar, eso sí, y se puso más activo el mes de febrero, particularmente el 27F en 2010, ¿te acuerdas? Que nos dio Inolvidable vuelta eso. inolvidable. ¿Dónde te pilló a ti, Pato? ¿Dónde andabas tú? ¿Estabas acá en No, Chile? sí estaba acá No. y estaba en mi casa. Mm. No, porque ahora vivo en un departamento, pero en esa época vivía en una casa. Ah, ya. Pero te lo juro que fue una cosa impresionante. Bueno, yo Impactante, creo ¿eh? que impactante. Yo nunca había sentido algo tan Yo fuerte en mi tampoco, vida. fíjate. Y Nosotros solo somos, mantener la calma, pero que ahí esa yo vez dije, te esto asustaste. se va a venir No. abajo todo. En serio. ¿Y No, tú? bajo todo, yo sin confesar los pecados, dices tú, ¿ah? Sí. No, No, ahí a mí me dio la sucede. casa con los Ya, niños, yo ya, tengo de dos sacas, dos matrimonios, y con los chicos ya. me pilló, que hoy día están más adolescentes ya, pero eran chiquititos, pues. Ujú. Entonces, claro, fue una cuestión muy fuerte y de mala suerte, porque no pasó nada grave en esta casa, una casa grande, de muros antiguos, gruesos, qué sé yo, pero había un jarrón de cerámica en un rellano de la escalera, grande, gigante, y se cayó y produjo un ruido que a los niños los espantó, qué sé yo, fue muy terrible. Así que, no, y ahí, además, para ellos, la mamá estaba en Viña, es periodista, ella estaba a cargo del equipo que cubría para un diario el Festival de Viña, que estaba todavía en Ya, curso, claro, faltaba, pues, era claro. la última noche del Festival de Viña, si no me equivoco, esa, Faltaba la una, penúltima, faltaba una más, digamos, claro, faltaba una, exacto, sí. claro. Y así que me los llevé, yo tenía que partir cascando, obviamente, porque era un terremoto de grandes dimensiones, me los llevé a la casa de los abuelos, los dejé ahí, partí al canal, a TVN en esos años, y agarramos en el auto al camarógrafo, elegimos ahí, nos vamos en el tuyo o en el mío, en el del, que era más chiquitito, gastaba menos benzina, partimos a Talca, y qué brutal, fíjate que nos demoramos, Pato, yo diría como unas 7 horas en llegar a Talca, porque la carretera estaba hecha a pedazos. Había ahí a la salida de Santiago, en el puente, en el cruce hospital, a la altura de hospital se llama, se había caído ese cruce. Ajá. Y había un taco gigantesco, entonces le pedimos a Carabineros, Amaro, y iba a Concepción, yo iba a Talca, Amaro Gómez Pablo, y le pedimos al Carabinero que nos dejara por cuenta y riesgo nuestro pasar por debajo, pues estaba cerrado, pasar por debajo de ese puente que en cualquier minuto colapsaba, y seguimos camino. Pero mira, un desastre. Llegamos a Talca, yo diría, partimos como a las 4 de la mañana, fue todo muy rápido, y debemos haber llegado pasadita a las 10 o 11 de la mañana, cerca de las 11, y llegar a esa ciudad y verla como estaba, en la calle comercial, estaba todo, son calles o sea, ciudades de cuadrícula antiguas, ¿no es cierto? Cuadradas totales, como son casi todas las ciudades chilenas, y tú Sí. mirabas hacia el fondo por la calle más comercial de Talca, y estaba todo en diagonal hacia el suelo, todo se había caído. Era un desastre. La gente, fíjate, había un silencio terrible, sepulcral. La gente se miraba, caminaba como sin ver, y había como un estupor, ¿no? Como que no podían creer lo que estaba pasando. No, nada, pero bueno, son recuerdos terribles, y después vino todo lo de, bueno, en ese minuto ya había pasado, lo de Constitución y todo ese desastre administrativo, ¿no es verdad?, de las autoridades nuestras que confiábamos en nosotros hasta ese entonces. Yo ahí dejé de confiar que las instituciones funcionaban. Nos habían dicho, Sí. ¿te acuerdas? Ese concepto fuerte, potente. Bueno, no funcionan, no funcionaron, Ricardo Lago, ¿eh? claro, el concepto de él, pero Ricardo en ese Lago. minuto, la ONEMI, fíjate que hay una señora apellido Fernández, yo no quiero pelarla de más, era muy visible una voz de ONEMI, Sí, claro. una vocera muy visible, que era muy cercana y amiga de los medios de comunicación, y que tenía el siguiente discurso. Mire, respecto al terremoto, a veces, decía ella, es más peligroso evacuar que otra cosa. Mira lo que decía. Y esa fue, creo yo, en mi opinión, viéndolo desde la distancia del tiempo, a tal vez el concepto absurdo que primó esa madrugada y que hizo que murieran tantos chilenos
en la isla Orrego, ahí enfrente a la desembocadura del Maule con Constitución, del río Maule, en fin. Me tocó, ¿sabes qué? A mí me toca este tema porque, bueno, vi mucho sufrimiento, los periodistas de pronto tenemos coberturas que son muy duras, pero me tocó ver demasiados muertitos y me resulta todavía imperdonable. ¿Y dónde te tocó verlo eso? En la costa del Maule. Sí, Ya. en la costa del Maule. Sí. Pero bueno, Pato. Que ahí hay un punto, espérame. Yo siempre he pensado, yo sé que después hubo todo un tema judicial y todo lo demás, pero siempre he pensado que uno de los mayores errores que se cometió en el 27F fue justamente la llegada de Bachelet a la ONEMI. Y porque se supone que una cosa es que Bachelet hubiera ido a la Moneda a estar informada y otra cosa es ir a la ONEMI, que puede parecer absurdo, pero es que ella cuando toma el teléfono, porque al que le corresponde tomar decisiones en un momento de extrema urgencia, como en el caso del terremoto del 27F, era al Ministerio del Interior y al Ministro del Interior. Como no estaba el Ministro del Interior, al Subsecretario del Interior. Pero evidentemente que ahí se produjo una especie de doblaje de autoridad. O sea, evidentemente llega la presidenta, el subsecretario del Interior, y más encima que no era el ministro del Interior que estaba presente, sino el subsecretario del Interior, pasa a ser un personaje secundario en la toma de decisiones. Y como se tienen que tomar decisiones muy rápidas, entonces, evidentemente, la llegada de la presidenta Bachelet y la intervención directa en las decisiones a través de informaciones, y como ya hemos visto en varias oportunidades seguramente, y los auditores también, las reacciones que se tuvieron en ese momento, que si era mejor avisar o no mejor avisar, en el fondo, cuando se produce una situación de crisis, lo que se necesita de manera indispensable es un liderazgo único. Ah, bueno, claro. Eso es claro. Y ahí se superpusieron liderazgos en el sentido de que, bueno, la presidenta era la presidenta, la que estaba en la ONEMI, digamos, el subsecretario del Interior no era el ministro del Interior, por lo tanto, uno podría caber que en esa circunstancia a él no le correspondía tomar las decisiones, sino que era básicamente la presidenta. Y yo creo que eso juega un rol muy distorsionador de lo que se debió haber hecho. Yo te decía lo de las instituciones porque finalmente, además de todo el drama, ¿no es verdad? Y de todas las imágenes dramáticas que algunas se pudieron mostrar y otras, evidentemente, por razones obvias, no, que se captaron en ese episodio. Yo estuve como 10 o 12 días en Talca, Constitución y qué sé yo. Lo que me quedó fue que efectivamente, Pato, las instituciones, en mi opinión, no funcionaron. Y frente a una emergencia mayor, por supuesto. Uno dirá, o alguien me podrá usar a mí en contraargumentación, nadie está obligado a lo imposible. Pero para eso son las instituciones de emergencia. Para eso son, por ejemplo, también las Fuerzas Armadas. Me van a disculpar, sé que hay muchos de nuestros auditores que son muy adeptos a las Fuerzas Armadas y yo también tengo un respeto absoluto. Chile se formó militarmente durante décadas de su historia. Inicialmente Chile no sería el Chile que conocemos. Sin esa formación, fíjate que en la década de mediados del siglo XIX, Chile se formaba esta república en forma, fuerte, con portales, pero además con Prieto, con Bulnes y qué sé yo, con todo el militarismo que le dio origen a la república. Yo tengo mucha adhesión, mucho cariño, mucho respeto a la historia de Chile vinculada también a ese origen. Pero las Fuerzas Armadas no funcionaron. No funcionaron. Y quedaron perplejas, no operativas. Y el comandante jefe de la Armada no halló nada mejor que irse a dormir con los Scorpion dando vueltas por el Pacífico, llevados por la sola, y con el país cortado en dos, sin comunicación. Entonces, ¿sabes qué? Bueno, ese es un botón de muestra nomás. Las instituciones en las que uno siempre confió que iban a funcionar contra viento y marea en todas las circunstancias, simple y derechamente no lo hicieron. Y a mí me preocupó eso, fíjate. Pero Juan José, te hago el contrapunto. ¿Fueron las instituciones las que no funcionaron o determinadas personas que tomaron malas decisiones? Porque uno tiende a decir las instituciones no funcionan o las instituciones no funcionaron, pero acá hubo errores de carácter personal.
O sea, no, por supuesto. personas que tomaron malas decisiones. No olvidemos la frase famosa esa cuando Michelle Bachelet dice, bueno, no digamos que viene un tsunami porque si no eso puede generar un pánico a la población. Y si no tenemos ninguna seguridad, qué sé yo, algo así fue. Sí. Bueno, esa es una decisión de carácter personal, evidentemente de una autoridad que representa la institución de la Presidencia de la República. Entonces, pero las instituciones no son abstractas y en ese sentido la crítica que tú le haces a las decisiones que no se tomaron o qué sé yo, tan personalizadas y ese es el problema. Yo creo que ahí en situaciones de crisis es cuando más los liderazgos personales se demandan. Y ahí te quería llevar a otro punto. Por favor, dígame, usted es el faro que ilumina en esta conversación. No es el faro que ilumina, pero te quiero llevar al tema de la lista única y de Bachelet. Ahí volvamos ahí yo creo que se establece una conexión que es bien interesante con el planteamiento que se hizo en el Partido Socialista, de que parece que no va a haber resultado o sea, todo indica que no va a haber una lista única de parte del oficialismo para las elecciones de los constituyentes, y que planteaba justamente que esa lista única la liderara Michelle Bachelet. Qué guatazo más grande, Pato, esa oferta. Dime, ¿qué piensas? No, pero fue rechazada ipso sin apelación. Sí. Se demoraron 3/4 de hora en decir, ¿sabes? No nos interesa. De facto, ¿no es verdad? No se lo dijeron así, pero ella ponía como condición una sola lista del progresismo, entre comillas, ¿no es verdad? Y el PPD lo primero que hizo fue hacer lo mismo. ¿Sabe qué? Vamos a ir aparte. Así que guárdese su gentileza y no... No, es que de verdad es bien agraviante para una figura que llegó a ser incombustible, absolutamente excluyente respecto a cualquier otra en Chile hace tan pocos años como Bachelet, Michelle Bachelet, la expresidenta, y hoy día políticamente no significa absolutamente nada. Es muy brutal para ella. Súmale la decisión de un personaje como Lago, que no solamente se queda callado, sino que respalda derechamente dice exactamente lo contrario, separada, como socialismo democrático, y que incluso señala que eso puede ser mucho mejor para el oficialismo. O sea, en ese sentido, y no nos olvidemos que en la pugna que hubo cuando Soledad Alvear y Michelle Bachelet, cuando se transforma en el personaje que la lanza a la presidencia, fue Ricardo Lago el que dio el dedazo ahí a Michelle Bachelet. En la entrevista que le hicieron los conductores del noticiero central de TVN, entre ellos en ese minuto estaba la Consuelo Saavedra. ¿Ves? Y le hace esta pregunta a Ricardo Lago y él pero nos esa dice el nombre. Una repercusión política sumamente importante. Pero dramática, Pato. Yo tenía que ir a cubrir un debate que se iba a hacer entre las dos candidatas a Hualpén. Y estaba listo. Y iba a ser en poquitos días después de esa entrevista. Correcto. Por supuesto, ese debate no se hizo. Se bajó Soledad Alberto. Claro, pues. ¿Te acuerdas? Es que no quedaba otra. Sí, eso fue un dedazo de Lago, que la gente se olvida, pero fue un dedazo de Lago. Y por lo tanto, ahora, en esta propuesta de lista unitaria, que como tú muy bien señalas, ella dijo, bueno, es un requisito que sea unitaria desde la DC hasta el Partido Comunista. Y eso significaba, de alguna manera, recomponer la nueva mayoría en una nueva mayoría 2.0, que no tiene ninguna viabilidad, pero como tú señalas, esa es una conclusión muy interesante, lo que te demuestra que ya el liderazgo Bachelet, por muy simpática, carismática que siga siendo, no tiene la fuerza como para plantearse, como tú decías, a nadie se le puede pedir que haga lo imposible, y en este caso yo creo que lo imposible para Bachelet era creer que su sola figura iba a poder convocar a todo ese espectro partidario. Sí, claro. Así que nada, ¿cómo lo veis tú? Yo tengo la impresión de que detrás de esto, para el oficialismo hay una ventaja más que una desventaja, porque transformar la elección de convencionales o de consejeros, como se llaman ahora, en una suerte de plebiscito de Boric con una lista unitaria respaldada por él, es muy mal escenario, por supuesto, o la lista de indulto, como la bautizó
como la bautizó Guido Girardi. Girardi. Sí. Entonces yo de verdad encuentro que son torpes o no entienden nada de la moneda o qué sé yo, me inclino por esa opción, Creen digamos. que lo están haciendo estupendo, pues Creen ese que es lo el están haciendo problema. estupendo y por ende sería deseable una lista unitaria. ¿Ah? Por supuesto, porque van a salir, pero por lo Mm. menos van a poder salir mejor parados que, según ellos, como lo están Claro, haciendo tan bien, claro. la gente cuando votó por el rechazo, votó por las fake news y porque no entendía Sí, nada, claro. porque no entendía la Constitución. Sí, Es claro. que te lo digo, Juan José, es eso, ese es el diagnóstico. Incluso conversando con gente muy inteligente y gente que está cercano a la Frente Amplio en particular, y que saca esa conclusión. O sea, para ellos es así. O sea, lo más divertido es que eso no es compatible con que la gente que votó a prueba vivió los mismos fake news, o sea, la gente que votó a prueba sí leyó la Constitución, es gente reflexiva, es gente que sabe lo que hace, que vota. En cambio, los otros no tienen idea, son totalmente ignorantes. Me parece, Exacto. es esa el dilema, digamos. Oye, Entonces, sí, pues estaba mirando, déjame ilustrarte con cifras, estaba mirando la Academia, han salido otras encuestas durante los últimos días, ¿eh? Pero sí, la claro. Academia le sigue dando al presidente muy malas noticias. Está por debajo del 30%, una semana sube un puntito, otra semana baja un puntito, pero está en 28 de aprobación, lo que es muy bajito. Pero además, fíjate, yo creo que el resultado más... si uno entiende que la experiencia, ponte tú, es un atributo que deben tener las personas, los políticos o las autoridades públicas, la experiencia es valiosa para ejercer un cargo, bueno, yo creo que por supuesto que es valiosa. Bueno, el 13%, solo el 13%, y esto aparece en la Academia, se le pregunta a los encuestados, cree que el presidente Boric tiene experiencia para gobernar. Experiencia suficiente, la experiencia necesaria, lo que sea. El 86% piensa que no la tiene. El 86% es demoledor. O sea, hay un porcentaje ahí de personas de izquierda por que supuesto, tienen esa esa no opinión, ¿no? Porque eso no es 86%, no es la derecha. no, Claramente que dentro de el grupo que votó por él o que se siente incluso que lo respalda, no considera que tiene las competencias para poder ejercer el cargo. O sea, ahí hay un factor que si uno hace una proyección a futuro y se siguen cometiendo los autogoles, yo creo que va a empezar el quiebre por ese lado. El ministro Marcel decía que han sido en un balance, una suerte de balance de los primeros 9, 10 meses de gobierno, que han sido más los goles que los autogoles. De verdad tendría que mostrar cuáles son No cuáles. sé. ¿Ah? Tendría que mostrar para mí es muy paradigmático, muy ejemplarizador respecto de la ausencia de gestión. Algo que no es excluyente en términos de responsabilidad de esta presidencia ni de este gobierno, pero sí le toca enfrentarlo, que es el tema de las ISAPRES. Hay mucha responsabilidad de las ISAPRES, por supuesto. Hay responsabilidad también de la Corte Suprema. Esos señores y señoras no tienen idea cómo es que funciona un seguro, ¿no es verdad? Las ISAPRES son un seguro de salud. Pero bueno, pero más allá de eso, todo el discurso público de las autoridades administrativas, de la vocera de gobierno, de la ministra de Salud, del mismo ministro Marcel, apunta a salvaguardar los intereses de los afiliados, ¿no es verdad? ¿Y cómo? Te preguntarás tú. Bueno, la ministra de Salud tiene una versión. ¿Qué dice la ministra de Salud? Dice, estamos, por si cae de espalda alguna ISAPRE, fortaleciendo el sistema público de salud. Yo no conozco, de verdad, en la historia de las torpezas discursivas, ninguna frase tan falaz como esa. El sistema público de salud no lo fortalece en 2 meses o 3 meses, que son los que faltan para que se vaya de espalda a la primera ISAPRE. Pero además, no tiene ni la infraestructura, ni los fondos, ni el personal necesario para que lleguen 3,5 millones de personas a atenderse en FONASA. Les vas a dar con un caño a quienes ya están en FONASA, que hay 3 millones de personas en listas de espera, y les vas a dar con un caño a los 3,5 millones que se agreguen, sabiendo, y lo dices, a sabiendas de lo que va a pasar, pues yo creo que lo dicen por ideología, por sesgo, pero saben exactamente a lo que se enfrentan. Bueno, mi opinión, yo creo que este tema de las ISAPRES, si no se, respecto de ese tema, no se encuentra una solución a tiempo, va a ser un desastre. Un desastre que tiene además un componente ético que me resulta inaceptable.
porque de resultas de esa ineptitud de todo el sistema, de todos los involucrados, partiendo por la ISAPRE, se van a morir personas. Y yo no acepto eso. A mí esa inmoralidad no me la den. ¿Ah? Se van a morir personas esperando. Más personas de las que se mueren ya. Ah, de las que ya se están muriendo. De las que ya se están muriendo. Por lista de espera, por no acceder. Por no atención. Claro, por no atención. Por no es que se estén muriendo personas porque sí. Bueno, espérate, ahora, si se hubiera aprobado la Constitución del 4 de septiembre y el derecho a la salud hubiera sido un derecho garantizado, que debe garantizar el Estado a todos los chilenos, yo te garantizo que hoy día el Estado estaría tapado de denuncias por negligencia o falta de atención por personas que se han muerto esperando que las atiendan. Así es. Entonces, a mí, esta cosa de que no sabemos bien qué vamos a hacer porque no tienen ni plan A ni plan B respecto a la ISAPRE. Nada. No hay datos, te garantizo, no hay nada. De tal suerte así que mañosamente, en mi opinión, torpemente la ISAPRE se separaron de la mesa. Cuando debieran ser las más interesadas en negociar algo que fuera, algún rescate de alguna naturaleza. Pero se pararon de la mesa por una razón, porque no hay nada. Entonces... Entonces, hay algo. O sea, disculpa, Juan José. Creo que la vocera Camila Vallejo lo dejó claro cuando dijo esto es culpa de las ISAPRE. Primero, hay que entender que en el programa de gobierno las ISAPRE desaparecían. Claro. Y eso estaba claro. Y no es algo que... Entonces, es como las AFP, que también tendrían que desaparecer. Vamos a ver si eso sucede o no sucede, pero era la lógica. La AFP y la ISAPRE tendrían que desaparecer. Y en el caso de la ISAPRE, ¿quién le está haciendo el trabajo al gobierno? La Corte Suprema le hizo el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que yo lo que veo, y yo ahí no comparto tu opinión de que las ISAPRE tendrían que haberse quedado en la mesa, yo veo que si no hay ninguna voluntad de solucionar ningún problema, porque la ministra de Salud ha estado en una especie de... no ha presentado ninguna iniciativa legislativa, ningún proyecto. Habla de que van a fortalecer y modernizar FONASA, que pueden establecer algún tipo de seguro para que las personas que están en las ISAPRE entonces tengan atención médica, pero no hay ninguna iniciativa legislativa. Y tú, como lo señalas muy bien, estamos a meses, porque se habla de que abril, mayo sería mayo, claro, sí. Cuando entra en una crisis. Entonces, yo creo que hay una... ¿Qué mejor para el gobierno? Porque sabe que no tiene el respaldo, según todas las encuestas señalan que la mayoría quiere decidir en qué sistema estar. En un sistema público, en un sistema privado. Además del impacto que tiene en la misma FONASA, porque hay mucha gente de FONASA que se atiende en el sistema privado, perdón. Privado, muchísima. Entonces no es que esto afecte solo a las 3,5 millones de personas que están en la ISAPRE, sino que va a afectar al sistema completo y a las clínicas también. Es decir, o sea, va a ser un desastre. Y aquí no es que estamos en una campaña del terror, Juan José, sino que es una cosa empírica que se ve. Y el gobierno pareciera ser que está dispuesto a esperar que venga la hecatombe, y de ahí veremos qué hacemos. Entonces, y para poder decir, bueno, nosotros no tuvimos la culpa la tuvieron las ISAPRE. Primero, no se quedaron en la mesa para discutir el tema, y segundo, tampoco se adecuaron al fallo de la Corte Suprema en relación a los cómo podían, digamos, ir regularizando los aumentos de los costos de la salud. Sí, claro. El Colegio Médico se metió al tema, está de titular principal en la página de la tercera.cl hasta ahora. Dice, el Colegio Médico le responde a la ministra Vallejo, a la ministra vocera, que está cuesta abajo en la rodada desde el punto de vista de la eficacia de su vocería. En mi opinión, una pérdida de protagonismo bastante evidente desde que llegó Carolina Toá al Ministerio del Interior. Mira, en el país, es un dicho medio torpe, pero en el país de los ciegos, el tuerto manda. Y ahí eran... Pero tienes toda la razón. Bueno, tienes toda la razón. Con Isquia Siches y con Giorgio Jackson, ella podía lucir algo. Se lucía. Pero hoy día no existe y cuesta abajo respecto de casi todas las cosas que dice. Entonces,
Colegio Médico le responde a Vallejo, que relativizó el tema de las ISAPRE y qué sé yo. ¿Y quién le dice? El Colegio Médico, que no está en manos de la derecha ni de nadie. No. Todo lo contrario. El Colegio Médico responde a Vallejo por dicho sobre crisis de la ISAPRE. Esto es un problema de país, nos involucra a todos. Por supuesto. Y lo que hay detrás de esa frase, yo no he leído la nota completa, es esta suerte de actitud tipo Pilato del gobierno de lavarse las manos respecto de este asunto que me parece de verdad absurdo. Porque además se habla de seguros complementarios, fortalecimiento de FONASA, eso, Pato, en el largo plazo, tal vez, años. Claro, pero por supuesto. Bueno. ¿Y qué seguro complementario si no hay además, nada propuesto? Y digamos, y ahí vuelvo a insistir con el tema de que por qué se separaron. A mí me parece lógico que separen digamos, el grupo de las ISAPRE, porque si se ve que no hay ninguna voluntad, lo que se nota es que están esperando, te vuelvo a insistir, como la mayoría de la gente quiere poder decidir, digamos, qué salud quiere, privada, pública, dentro de las posibilidades que tiene, evidentemente. Bueno, acá, entonces, para no decir de que el gobierno impide eso, acá fue que las ISAPRE no tomaron en cuenta que el fallo de la Corte Suprema se produjo. Sí, no, por supuesto, ya sabemos. Entonces, no hicieron nada y dejaron pasar. Ahora, te voy a decir una cosa. Esto del seguro complementario, que parece ser una de las tesis que se está imponiendo como destino, es un seguro complementario adicional a tu 7% que va al fondo común. Claro, ¿no, por supuesto. ¿Cuántas personas entonces pueden pagar eso? ¿Cuántos mayores de 80 años van a poder quedar eventualmente asegurados? Los seguros, los seguros complementarios de salud, que yo sepa, hoy no aseguran a personas de la cuarta edad, por así decirlo. Pero absolutamente. Porque son seguros, Pato. Lógico. Entonces, es un escenario muy curioso, bastante macondiano, medio inverosímil, medio García Marquiano. Exactamente, eso me parece más apropiado. Oiga, don Pato. Eso me parece apropiado. Macondo. Macondo, ¿ah? O conversaciones en la catedral de Vargas Llosiano, de Vargas Llosa. Sí. Esta pregunta que ya ha pasado a la historia, ha trascendido esa novela, la conversación en la catedral de Vargas Llosa, por la pregunta que aparece en el tercer párrafo de ese, qué sé yo. ¿Cuándo es que se jodió el Perú? Se pregunta el protagonista. Bueno, ¿cuándo se jodió Chile? Esperemos que no. Hay varias alternativas posibles, pues, Pato. Vale. No hay respuesta. Oye, vámonos si te parece el corte, está José ahí medio enojado ya, así que vamos y regresamos. Vamos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos.
nosotros. Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya, 6 de la tarde con 36 minutos casi, estamos de vuelta con el sentido común. Te quería llevar, Pato, a temas que son de también tu particular expertise, que son los temas internacionales, a propósito de Israel y de Irán y de esta situación que se empieza a poner un poquito más, otro poco más intensa en Medio Oriente. Pero antes de eso, déjame llevarte a un episodio que me parece muy interesante mirar. No sé si lo conversamos largamente el otro día, que estuvimos juntos también en la conversa acá, que tiene que ver con la irrupción de este nuevo protagonista en la política chilena, que es Franco Parisi, y las entrevistas que ha estado dando en estos días, y el destino que pueda tener eventualmente esa candidatura, que está marcando esa candidatura, que es evidente que va a ser candidato presidencial. Y si va a tener algún destino atendido, la marcha que está planteando, o el camino que está planteando, que es un camino de casi como de ruta propia, sin alianzas, de camino propio, excluyente de casi todo el resto. Yo no sé si hay experiencias en Chile que sean exitosas con llaneros solitarios, caudillos de esa naturaleza en el pasado político reciente. Tal vez si uno ve la historia más larga encontrará alguno de Chile, pero bueno, el más próximo que tenemos es la experiencia fallida, triplemente fallida, de Marco Enrique Ominami, que eligió esa ruta de llanero solitario y fue de más a muy menos, y se destruyó como opción política después del tercer intento. ¿Cómo estás mirando lo de Parisi? A ver, Parisi, y buena tu comparación, porque de alguna manera Marco Enrique Ominami representó en algún momento algo parecido, sí. Pero en un contexto distinto, que era la existencia de un sistema binominal, y por lo tanto Marco Enrique Ominami representaba un poco la ruptura o la génesis de algo nuevo y distinto. Pero en algo se parece porque formó el PRO, que nunca tuvo ninguna raigambre ni ideológica ni nada, excepto el liderazgo de Marco Enrique, y que fue de más a menos y de muy a menos, cada vez menos. Ahora, yo creo que el tema de Parisi es más complejo todavía, porque él representa la formación de lo que se llama en ciencia política un liderazgo personalista y sin ideología, y que forma un partido paraguas, o partido atrápalo todo, y ¿qué es lo que busca ese partido? No tiene una ideología, sino que busca de alguna manera respaldar una candidatura presidencial, y el problema es que fue muy exitoso en la elección presidencial, salió tercero, eso es innegable, sin poner un pie en Chile, pero ya, y tuvo éxito también parlamentario, pero ahí el líder es clave. Y Parisi, yo creo que más que ir a una elección presidencial ahora, tener ese tema resuelto, lo que viene es a dar, digamos, oxígeno a un PDG que se está desmembrando y que está perdiendo toda clase de lineamiento. Y es muy claro, porque como los partidos paraguas no tienen una propuesta ideológica, y entonces para actuar o formar alianzas, es el líder, aunque él diga que todo se ha consultado vía telemática a sus miembros, lo cierto es que igual se necesita una línea de conducción, y el líder indiscutible, planteado por mismos parlamentarios, de los pocos parlamentarios que van quedando en el PDG, señalan que efectivamente Parisi es el líder indiscutible. Entonces, ¿cuál es el gran drama? ¿Cómo se presentan a la elección de consejero de mayo? La elección de mayo es una elección muy especial, porque primero ellos estaban en contra del proyecto constitucional, si es que no había una lista, digamos, una consulta previa, Entonces, el único partido, y que lo que se sabía, los trascendidos señalaban que habían tenido negociaciones, era el Partido Republicano. Y con Chile Vamos no se veía que había posibilidad, por lo menos por el momento, pero en la entrevista Parisi señaló de que era muy tarde para, digamos, llegar a un acuerdo con el Partido Republicano, porque tienen que presentar los candidatos el 6 de febrero y eso ya resulta inviable. Bueno, si eso es así, mi impresión es que ellos podrían optar, no sé, estoy haciendo una especulación, en no ir en esta oportunidad
y prepararse derechamente a la elección municipal del próximo año. Creo que ni siquiera tener un representante dentro del listado convencional, porque sinceramente creo que sería un desastre ir por su cuenta. O sea, el PDG tiene sentido en la medida de que Parisi fuera uno de los candidatos al Consejo Constitucional. Sí, claro. Oye, Pato, nos queda nada. Cortito, si tienes un minuto para darle un vistazo al tema Irán, este régimen tan particular, que desde la victoria del 79 de los ayatolás ha venido financiando terrorismo en varios países del mundo, tiene pinzas e influencia en Siria, por supuesto en el Líbano, control, yo diría, en Gaza, en Cisjordania, en Irak, en Yemen, y también alianzas más intensas o menos intensas con Rusia, con Venezuela, con Cuba, con todos esos regímenes y que grupo muy bueno de amigos. Sí, pues. Y que está metido en este embrollo ahora porque, claro, resulta de los atentados de las últimas horas o días en Israel, ha habido represalias militares severas. Yo no sé cómo están mirando eso y de qué manera, Pato, en el contexto mundial que estamos hoy día, este conflicto adicional, un poco más pequeño, sempiterno, ¿no?, de Medio Oriente, puede irse adosando a esta guerra Ucrania-Rusia, ¿no? A ver, yo creo que hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Primero, que hubo elecciones hace poco en Israel, sí, y de hecho Benjamín Netanyahu volvió a ser primer ministro, pero con una coalición muy de ultraderecha. Ahora, cuando hablamos de una coalición de ultraderecha en Israel, estamos hablando de personas que incluso se oponen a que negociar o llegar a algún tipo de acuerdo con los palestinos en términos de la generación o la posibilidad de un segundo Estado, e incluso son partidarios de ir ocupando espacio en la Cisjordania para hacer inviable el tema digamos, de la génesis de dos estados, un Estado palestino también. Bueno, en este contexto, Irán hay que tomarlo en consideración que es el líder del chiismo, que es una facción del Islam. La gran mayoría del Islam es sunita. Arabia Saudita, que es el otro gran enemigo de Irán. El gran enemigo de Irán. Bueno, ¿y qué es lo que ha pasado estos últimos tiempos, para no largarnos? Porque esto da para una conferencia. Sé que te metí en problemas. Sí, me metiste en problemas. Así que aquí tengo que tener capacidad de síntesis. Entonces, el tema es que Israel ha ido ganando espacio, incluso reconocimientos diplomáticos de varios países árabes que son mayoría sunitas, o sea, no chiitas. Entonces, Irán siempre se ha planteado, y ha planteado dentro de su política exterior, no es algo que se ha planteado que su finalidad es destruir el Estado de Israel, derechamente. Exacto. Ahora, ha iniciado, acuérdate que él inició todo un proyecto de desarrollo nuclear y que se firmó un acuerdo que Trump lo desechó en su momento, en el año 2015, y que estableció justamente supervisiones. Y bueno, ese acuerdo no se ha resuelto. Ahora, ¿por qué? Tú me preguntabas, y con mucho acierto, el tema con Rusia, con los otros países. ¿Por qué? Porque efectivamente no es que se note, sino que Irán está entregando misiles a Rusia en la guerra, y hubo ataques de drones, que no se especifica de quiénes son, cosa que es normal, porque en general cuando son ataques externos, Israel en general no señala que son ataques propios, pero lo más probable es que lo sean, como una demostración de fuerza justamente a los grupos que son respaldados por Irán, entre ellos Hezbollah, que es un grupo muy importante, Hamas, y también una demostración de fuerza, es decir, miren, ¿saben qué? Y tú que hablabas de Arabia Saudita, bueno, el principal enemigo aunque no lo crean nuestros auditores, de Arabia Saudita es Irán, más que Israel en estos momentos. Entonces,
tarde o temprano, yo diría más temprano que tarde, yo creo que las alianzas se van a... Hay que pensar que Arabia Saudita siempre ha tenido una posición muy pro-norteamericana y Sí. un aliado clave dentro de esa zona es Israel. Por supuesto. Y siendo sunita y siendo el líder del sunismo, yo diría que ahí hay una aproximación. Y si ahora lo involucramos con que Irán está apoyando con armamento a Rusia, el problema, como lo ve, está claramente interconectado. Interconectado, ¿cierto? Pato, mira, ya. No. Sumen. Un breve y apretado resumen. Don Pato, nos reencontramos. Un gran abrazo y muchas gracias. Un abrazo a ustedes, que estén muy bien. Saludos a todos, que lo pasen regio. Buenas tardes. Sí.